¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento de Pichincha Plus. Acá les damos la bienvenida a todas las personas que se unen a nosotros y que, bueno, nos comparten, nos dan like y nos comentan para seguir alimentando este espacio. Ahora sí, le voy a dar paso a mi invitada del día de hoy. Ella es la científica Linda Guamá, quien nos acompaña para ampliar un poco de lo que conocemos sobre ella y también de hablar de cosas muy coyunturales que han tenido lugar este 13 de julio. Entonces, bienvenida Linda, ¿cómo está? Un saludo muy grande desde aquí, desde Pichincha Plus. Hola, muchas gracias. Gracias por darme este espacio para contar un poco acerca de, como dijiste, ¿no? Lo que ha sucedido hoy, pero también, y qué bueno poder hablar acerca de las otras cosas que también son buenas. Listo. Bueno, para empezar, lo que se conoce de Linda Guamán es que es una mujer, una científica, entiendo que usted es microbióloga y académica también, entonces me gustaría saber cómo una científica importante en el país, que además ha desempeñado cargos públicos, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Qué es, en qué etapa de su carrera está justamente ahora? Y también en qué etapa de su vida personal, ¿no? Entiendo que su bebé también ya nació, la pudimos ver en varias imágenes muy bonitas, igual difundidas por usted en redes sociales, estando embarazada. Entonces quisiera saber cómo está. Pues justamente ayer, el martes, retorné a trabajar luego de mi maternidad. Estoy contenta, pero al mismo tiempo abrumada, porque pues, finalmente decidí tener mi bebé bordeando los 40 años y ha sido bastante complejo adaptarme a las necesidades del bebé. Creo que es un tema del que no se habla tantas veces. Pues, la maternidad en sí es muy romántica, en el sentido de que todo es perfecto. Y creo que ha sido para mí bastante... Eh, digamos, un despertar el ver cómo es muy complicado combinar, en mi caso, la dirección de un centro de investigación y la maternidad. Así es que estoy abrumada, yo creo que es el adjetivo que definiría y eso obviamente tiene cosas buenas y cosas malas, pero yo creería que voy viendo al final de todos estos 3 primeros meses que son bien complejos, voy viendo bastantes cosas que me llenan de alegría, especialmente el retornar al trabajo ha sido muy bueno. Claro, y bueno, vemos este cambio de etapa, ¿no? Porque como usted ha dicho, ha sido una maternidad un poco que la ha llevado a su límite hasta que la pudo, digamos, concretar. Entiendo que esto también estuvo relacionado con la decisión de demorar un poco este proceso debido al juicio, al proceso judicial que tuvo que enfrentar. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue en el 2021, en realidad, cuando fui vinculada como parte de los procesados, que somos 14, por el caso de las pruebas PCR del municipio de Quito. Justamente en el 2020 nosotros con mi pareja habíamos pensado en casarnos y tener un bebé, pero bueno, la pandemia no nos permitió casarnos y luego en el 2021, en enero, una vez que me allanaron cuando todavía era funcionaria pública, empezó todo el proceso, ¿no? En febrero fui vinculada y obviamente todo eso quedó en segundo plano. Mi ignorancia del proceso judicial me llevó a pensar que iba a ser rápido y entonces pensé que podía planear el embarazo para que, ok, termine el juicio y me embarazo. Pero cuando el año pasado vimos que ya llevábamos 2 años de proceso y seguía dilatado y sin una fecha clara porque ni siquiera teníamos tribunal, entonces decidí dejar de poner una pausa a mi vida personal y básicamente pues pensar en el embarazo, aunque para mí fue muy difícil tomar la decisión de embarazarme porque me parecía muy irresponsable en ese momento traer una persona a este mundo sin saber mi vida, ¿no? Finalmente es un delito que tiene una pena de 10 a 13 años, que nunca va a prescribir y que, claro, podía tener consecuencias con mi bebé. Entonces fue muy difícil tomar la decisión. Me sentí mal en muchos momentos porque no sabía y de hecho todavía es muy incierto. Sin embargo, tuve que trabajar desde la parte psicológica
para entender que pues la vida continúa y que debía continuar también con la parte personal y así lo hice. Y claro, y qué bueno que lo hice porque mira, me quedé embarazada, di a luz, ya mi hijo tiene 3 meses y seguimos sin ser llamados a juicio. Entonces, pues bueno, así fue. Claro, y justamente su caso es especial, entiendo, dentro de este juicio, porque incluso entiendo que hoy en la fiscalía, si bien se opuso, no estuvo de acuerdo con la decisión de retirar el grillete a las 7 personas, en su caso había dicho que es una excepción, ¿no? Porque no solamente la fiscalía, sino también a varias personas las vi solidarizándose en redes sociales debido a todo lo que usted tuvo que enfrentar, que si bien el grillete no, muchas personas consideran que no es algo que incomode. Entiendo que en sus circunstancias, una mujer embarazada, fue difícil. ¿Cómo lo vivió usted? Con incerteza en el sentido de que nunca sabes si tu parto va a ser natural o cesárea. Yo quería que sea parto natural, pero ante la posibilidad de que sea una cesárea, había un riesgo de que el grillete pueda quemar mi pierna al usar un electrobisturí y que haya interferencia, ¿no? Entonces, desde el inicio pedimos con mi defensa, desde septiembre del año pasado, del 2022, pedimos que por favor se haga una revisión de mis medidas cautelares para que se me retire el dispositivo y de esa forma yo pueda tener un parto sin la angustia adicional de saber si es que el dispositivo podía causar un problema durante la cirugía. Pero no teníamos tribunal, no se había conformado el tribunal, porque hay que recordar que el primer tribunal que conoció el caso pues se declaró nulo, entonces el proceso tiene que comenzar desde cero otra vez y entonces ese tribunal ya no existe. Y como no teníamos tribunal, pues en realidad nunca dieron paso a la revisión de mis medidas. Entonces, con mi defensa tuvimos que acudir a la Corte Constitucional con un habeas corpus para pedir que me quiten el grillete, por lo menos para el parto. Y ellos aceptaron parcialmente en el sentido de que me dijeron que me quite el grillete solamente hasta después de dar a luz, lo cual de por sí ya era complicado porque yo fui cesárea y para quienes han dado a luz por cesárea y conocen, de las primeras cosas que te dicen los médicos es no subas gradas, no bajes gradas por un par de semanas. Y a mí el tribunal me pidió que al día siguiente me vaya a poner el grillete, siendo que el SNAI tiene un edificio de 5 pisos sin ascensor, y yo tuve que irme al SNAI y subir los 5 pisos para que me lo vuelvan a poner, para no incumplir lo que había dictaminado la corte. Entonces fue difícil, fue complicado. Afortunadamente, por lo menos pude tener unas semanas de tranquilidad, caminar en el hospital sin que las enfermeras te vean portando un grillete y que enseguida piensen, bueno, ¿quién es esta persona? Fue tranquilo. Entonces, ahora que ya finalmente se ha dispuesto la retirada definitiva, creo que no solo para mí, sino para todos, es tranquilidad, es tranquilidad. Claro, y bueno, justamente le veía, le decía esto porque había visto una foto que me pareció en realidad muy hermosa, suya, estando embarazada. Creo que estaba puesta un vestido negro, donde se le veía su pancita, y bueno, se veía también el grillete. Entonces, en este punto, usted ha defendido muchísimas veces que esto, más allá de ser un caso judicial, digamos, fundamentado, ha sido una persecución política y ha sido totalmente un proceso sesgado, digamos así. Entonces, esto sería mostrar el grillete, que ahora ya no lo tienen. Entiendo que, bueno, después quisiera que me explique un poco cómo se ve ese proceso para que lo retiren, pero es sí también decir que es una muestra no de una, que es una muestra, más bien dicho, de una persecución. O sea, mostrarlo así, digamos, en este tipo de fotografías muy artísticas, muy bonitas, fue persecución en este punto. ¿Qué podemos decir de eso? Ha sido un trabajo psicológico el poder portarlo sin vergüenza, porque lo primero que sientes como procesado, además de un caso mediático en donde ya fuiste juzgado como culpable por los medios, sientes muchísima vergüenza de tu día a día. Yo me acuerdo alguna ocasión cuando fui al supermercado, al inicio no lo tapaba, y un niño me vio y la mamá vio la cara del niño y lo retiró de mí.
Y entonces fui un poco más consciente de que sí, por más que yo sepa que no soy culpable, pues, la gente no entiende muy bien y lo primero que piensa cuando ve a una persona portadora de grillete es que cometió un delito. Ujú. Yo también probablemente me uniría a ese grupo antes de este proceso, porque pues finalmente no conocía tanto del proceso judicial. Entonces fue un proceso de trabajarlo desde el aspecto psicológico de, ok, finalmente, ¿cuándo tú sientes vergüenza por algo? Y sientes vergüenza cuando hay un trasfondo de culpa. Y en mi caso no existía, no existe. Entonces durante el embarazo fue complicado porque uno de por sí cambia su ropa por la panza, pero además de que sea floja, yo tenía que pensar en que sea larga y que sea acampanada para que se oculte el grillete. Y mi psicóloga me hizo entender y me decía, cuando esto acabe y tu niño esté grande, es importante que le muestres lo que estabas pasando en ese momento que lo tenías adentro, que la mamá estaba peleando. Entonces decidimos hacer esa foto porque yo había visto las fotos muy bonitas de embarazadas y yo sabía que yo no la podía hacer. Pero bueno, finalmente, tomando el color del grillete que es negro, decidí hacer las fotos y es un recuerdo ahí para hablarlo con mi pequeño cuando ya esto se acabe. Pero sí, ha sido complicado, pero he visto muchos procesados porque lastimosamente últimamente le ponen grillete a todo el mundo. Eh, conozco más de una persona que tiene grillete y he visto que algunos lo decoran, porque de verdad es intentar convivir con el aparato y no sentirte culpable e intentar tener una vida más o menos normal. Ir al gimnasio, por ejemplo, es algo que yo no podía hacer, una licra, un short. No podía ir a la piscina, llevo 2 años y medio sin poder meterme al agua. Entonces, creo que es un trabajo que hay que hacer para no sentirte tan mal. Claro, entiendo, un proceso sin duda muy difícil. Y en este momento, después de lo que ha pasado, ¿cómo es el proceso para que usted, junto a las otras personas, se les sea retirado el grillete? Ahorita usted ha pasado creo que un par de horas. ¿Usted Así es. sigue con el grillete o ya se hizo este proceso? No, la Corte tiene que notificarle al SNAI, Ujú. que es la institución encargada de los dispositivos, y cuando se dé por conocimiento el SNAI, ellos pueden hacer la retirada. En el caso anterior, cuando ya se dispuso el retiro del grillete para mi embarazo, nada más hay que llevar la resolución y el personal del SNAI lo hace bastante rápido. Entonces, conozco que todos los 7 portamos aún. Sí me gustaría hacer una observación a lo que mencionaste hace un momento. En mi caso, en mi pedido de retiro de grillete, la fiscalía fue hacia el único procesado que no se opuso al retiro de grillete. Claro. Todos los otros 6 se opuso. Sin embargo, el tribunal decidió que todos los 7 se nos retire el grillete. Entonces, creería yo, estaría yendo mañana al SNAI para poder este fin de semana tener ya mis piernas descubiertas finalmente luego de varios años. Listo. Yo le quería preguntar también otra cosa que me parece que, bueno, dentro de esto también debió haber sido muy difícil. Y es que entiendo que el grillete funciona como una especie de teléfono, ¿no? Y con el EQ 911. Entonces, estando embarazada, yo creo que debió haber sido muy, muy difícil ya en las últimas semanas poder acceder al grillete, o sea, o poder contestar o algo así. Esto también representó otra complicación más. Sí, como tú dices, el grillete es un teléfono, no solo un GPS, y entonces yo no sé muy bien de qué depende, pero existen ocasiones en las que me llaman al celular a decirme, me acaban de notificar, de hecho, que la carga del grillete está baja y que me conecte. Pero otras veces no te llaman al celular, sino te llaman al dispositivo. Y la forma de hablar es acercarlo a tu boca para responder. Claro. Entonces, si tienes un embarazo, obesidad, un problema de salud, no puedes poner el tobillo cerca de tu boca. Y afortunadamente yo le notifiqué al SNAI del embarazo y ellos optaban por notificarme a través de llamada de teléfono. Pero, por ejemplo, ahora que ya di a luz, ya no. Y tengo otro inconveniente, y es que, claro, a veces de madrugada me llaman. La alarma del grillete suena muy fuerte, muy fuerte.
y más de una ocasión han despertado a mi hijo, por ejemplo. Entonces, hacerle dormir es complicado porque te notifican y te timbran. Y a veces o sea, no entiendes por qué, porque el SNAI te notifica, por favor, cargue el grillete cuando tienes carga. Y tú dices, bueno, 40% no es, no tengo un 5% de pila, ¿no? Como para que... Pero pues te empiezan a notificar y te empiezan a notificar y la verdad no entiendo muy bien cómo funciona, pero es extremadamente incómodo. Claro. Bueno, y en medio de todo esto, usted, digamos, ¿cómo considera o cómo ve en esta etapa el proceso? Ya esto considera que es un avance. ¿Qué vendría después si el proceso todavía continúa? ¿Qué se espera? Bueno, finalmente tenemos tribunal y eso ya es un avance en el sentido de que entonces el tribunal tiene que dar fecha para el juicio, finalmente, ¿no? Han pasado ya casi 3 años y es hora de que incluso la sociedad mismo ya encuentre pues justicia, ¿no? Porque mucha gente está pendiente, incluso los que sienten que de hecho hubo un perjuicio también necesitan una respuesta. Entonces, estamos esperando que ahora que por fin el tribunal está conformado, nos notifiquen la fecha para el reinicio de la audiencia de juicio. Y claro, todos yo creo que vemos con buenos ojos que finalmente en esta primera audiencia, que si bien no determinaba la causa principal de culpables e inocentes, por lo menos vimos que se analizó, ¿no? En derecho, por qué esta medida era desproporcionada para todos, no solamente para mí, y ver que el tribunal acogió los pedidos, para mí yo sé, es una pequeña batalla, yo sé que no tiene que ver con el juicio, pero es de, ok, los jueces fallaron en derecho, porque eso es lo único que queremos, ¿no? Que fallen en derecho y que ese juicio que hicieron de valor, que hicieron hoy los jueces, siga siendo así en todos los casos y así nos sentiríamos tranquilos, ¿no? Eh, Teníamos temor porque pues en la audiencia había muchos medios de comunicación y sabemos que eso siempre representa una presión para los jueces. Tan así que el juez ponente durante la resolución del caso le dijo a la fiscal que ojalá la fiscalía no los vayan a allanar por la decisión que acaban de tomar. Y tú te das cuenta ahí que ellos tienen temor de fallar, le tienen temor a la fiscalía. Y Y para mí justamente, eso dice mucho de lo que pasa con la justicia. claro, y justamente la Fiscalía dejó en claro y ratificó incluso en su última publicación de Twitter que ellos se oponían a esto y que a pesar de eso había pasado la decisión de la Corte. Así es. Entonces, todo esto, ya en este punto, ustedes, las 7 personas que están siendo procesadas, sus familias, también la opinión pública, digamos, ¿cómo lo ven? Desde el inicio, este caso fue un tema político específicamente. Eh, Somos 14 procesados. Ah, listo. Y no, tranquila, porque claro, 7 pedimos la revisión de medidas, ¿por qué? Y justo esto es tan político que hasta en eso hay diferencia con los procesados. Y quedó en claro en esta audiencia. Dijimos, bueno, somos 14. ¿Por qué los primeros 7 no les pusieron grillete? Se supone existe un principio jurídico de igualdad. Si todos estamos siendo acusados del mismo delito, todos debemos tener las mismas medidas cautelares. Y eso se abordó en esta audiencia. ¿Por qué los primeros 7 no y por qué los últimos 7 sí? Y la respuesta para mí no es una respuesta jurídica, pero es una respuesta más bien de mi experiencia. Todo tuvo que ver con Yunda. Eso fue un parteaguas. Los primeros 7 procesados eran funcionarios públicos de rango bajo. Cuando en el grupo de los segundos 7 procesados, incluyen al exalcalde Jorge Yunda, claro, como esto ya representó en sí una noticia con mayor connotación mediática, también era un poco más para, justamente para la sociedad que en ese momento demandaba de justicia y los medios. Para los jueces era un poco más fácil decantarse por lo que pida Fiscalía. Fiscalía pide prisión preventiva, le damos prisión preventiva. Fiscalía pidió grillete, les damos grillete. Y la razón de los segundos 7 procesados de estar con grillete es porque como a Jorge Yunda le pidieron grillete, pues en grupo, al resto también se le impuso la misma medida. Entonces, totalmente político.
Yo creo que nosotros ya hicimos el juicio, más de la mitad, tuvimos 3 semanas de juicio, quedó bastante claro cuál es la teoría del caso de fiscalía y quedó bastante claro que no existe una prueba de ningún tipo, ni pericial, ni testimonial, ni documental, que realmente pruebe que hay un delito. Fue semana tras semana de básicamente mostrar que esto es muy político. Listo. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio. Yo igual le invito para futuras ocasiones. Nosotros estamos encantados de seguir este tema. Y bueno, igual a las personas que nos están escuchando, les invito a que sigan a través de la señal de Pichincha Plus, teniendo entrevistados muy buenos como la doctora Linda Guamán que nos acompañó este día. Y no se olviden de dar compartir y like a todas las publicaciones y todo lo que compartimos, no solamente aquí, sino también en las diferentes plataformas de Radio Pichincha.